Hay temas claros que dividen a la sociedad y este es uno de ellos. Aquí en la televisión pública vamos a iniciar un ciclo de dos jornadas, de dos debates para hablar de eutanasia. Mire. El Parlamento comienza a discutir un proyecto de ley que divide opiniones y que tiene por objeto regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. En su parte medular, establece que toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tiene derecho a que, a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. El proyecto de ley establece que la eutanasia es el procedimiento realizado por un médico o por su orden tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley para provocar la muerte de una persona que se encuentra en las condiciones por ella previstas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. Quienes quieran recibir esa asistencia para morir deberán solicitarla personalmente a un médico y deberá quedar por escrito. Al momento de ratificar la última voluntad, luego de la última entrevista con el médico actuante, la persona que busca morir lo deberá declarar y hará constar por escrito ante dos testigos, de los cuales uno, por lo menos, no haya de recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante. Todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud deben poner a disposición de sus usuarios los servicios necesarios para concretar la eutanasia. Si una institución de salud, por cuestiones filosóficas o religiosas, se opone a esta eutanasia, deberá acordar con otros centros de salud la prestación de ese servicio para sus usuarios. Se declara que tanto los médicos como los demás integrantes de los equipos de salud podrán oponerse a la práctica de la eutanasia por razones de conciencia. En ese caso, será la institución asistencial la que determinará quién sustituirá a los objetores de conciencia para garantizar la prestación del servicio. El proyecto también aclara en su artículo 8 que no cometen delito y están exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que presten asistencia a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. El texto también establece que la voluntad del paciente de poner fin a su vida es siempre revocable. La revocación no estará sujeta a formalidad alguna y determinará el cese inmediato y la cancelación definitiva de los procedimientos en curso. Ya estamos aquí con nuestros invitados, es un gusto recibir. Voy saludando primero a Alejandra Sosa, médica, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Sosa es oncóloga, especialista en cuidados paliativos, docente de la maestría de cuidados paliativos de la Universidad Católica del Uruguay y es integrante además de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Y está también con nosotros el doctor Federico Preve, bienvenido. Muchas gracias. En su caso, médico neurólogo. Neurólogo. Profesor adjunto de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrante de MADU, que es la organización Muerte Asistida Digna Uruguay, y ex integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Ustedes saben que para los debates siempre establecemos algunas reglas de juego por el hecho de ordenarnos. Vamos a comenzar ahora con un tramo donde cada uno tendrá 2 minutos para hacer sus exposiciones. Comenzamos con la doctora Alejandra Sosa. Tiene usted, doctora, 2 minutos para explicar por qué es que usted se opone claramente a la eutanasia. Perfecto. Sí, bueno, expreso un rechazo absoluto a un proyecto de ley que pretende regularizar el proceso de morir teóricamente, dignamente, poniéndole fin a la vida de una persona a través de la administración de una dosis letal con un único objetivo, que es matar a una persona enferma, a su pedido, a su ruego, pero eso es la eutanasia. La eutanasia no elimina el sufrimiento, elimina a la persona. Procedimiento que está prohibido en la Constitución de la República, en el Código de Ética Médica y por la Asamblea Médica Mundial. Sufrimiento que puede ser prevenido y eficazmente tratado en el 95% de los casos con cuidados paliativos de calidad.
y que cuando ese equipo de cuidados paliativos se enfrenta a un síntoma o un signo que no lo puede controlar, ya contamos con una medida, con un acto médico, una indicación médica, legal, ética, que es la sedación paliativa. Dicha sedación paliativa que se da en una relación de confianza entre equipo, familia y paciente, basado en la confianza, el acompañamiento, el cuidado, valorando siempre a la persona, porque la dignidad de las personas no se basa en cuán o menos enfermos estemos o cuánto o más dependientes estemos. El paciente tiene que saber que va a ser cuidado, acompañado, tanto él como su familia, que nunca va a ser una carga y que va a volver hasta el último momento de su vida. Cuidados paliativos que lamentablemente en nuestro país no son universales. 1 de cada 2 uruguayos no accede a cuidados paliativos y mucho menos de calidad. Por lo tanto, en mi consideración es vergonzoso que un país en donde el Estado no ha podido garantizar un derecho humano fundamental, como son los cuidados paliativos, se legisle dar muerte a los pacientes con una salida que es rápida, fácil y económica, y que afectará injustamente al que es más pobre, al que es más vulnerable, con un proyecto de ley que no da garantías a ninguna persona. Le quedan 10 segundos todavía. Me basta con eso. Bueno, gracias. Sí, gracias. Muy clara en su exposición. La opinión contraria la tiene el doctor Federico Preve, que en este caso, doctor, usted apoya la eutanasia. Bien, lo primero que me gustaría decir es recordar a Fernando Zuleda, una persona que sufrió ELA y que le puso el cuerpo a esta discusión, y bueno, saludar a su familia y también saludar a la familia Salgueiro, que también pone el cuerpo militando una causa de derechos. Eso me parece muy importante. Personas que han sufrido diferentes circunstancias y le han puesto racionalidad y todo su contenido a esta discusión, que se trata de un tema muy difícil, de un tema muy sensible para toda la sociedad, donde no existen verdades absolutas. Es un tema donde puede generar muchas dudas, se generan muchas dudas. No hay verdades reveladas en estas circunstancias, y donde todo lo que de alguna forma estamos involucrados en esto nos guía el mismo espíritu, que es de honrar y de dignificar la vida. Tanto Alejandra como a quienes defendemos este proyecto nos guía esa idea de valorar la dignidad de la vida. Obviamente que al tratarse de temas tan sensibles y tan profundos, y donde no hay verdades reveladas ni absolutas, tenemos que poner alguna cuestión sobre la libertad y los derechos en primer lugar. La libertad y los derechos de las personas que están ante una circunstancia vital muy compleja, una enfermedad incurable, que es irreversible, donde la ciencia médica ya no puede ofrecerle un tratamiento que lo puede curar, y donde para esa persona y avanzado en diferentes tratamientos ya está en una circunstancia donde esa enfermedad que es incurable le resulta insoportable o le resulta indigno para vivir. En esas circunstancias, con un cuerpo de garantías legislativa, con un cuerpo de garantías jurídicas y científicas, con 2 opiniones profesionales independientes, acá se trata de una propuesta donde nadie obliga a nadie, se trata de un derecho y de la libertad de las personas a poder decidir el proceso final y la síntesis de su vida para que los demás lo recuerden en paz. Bien, gracias. Ahora sí apareció el reloj allí en pantalla para cada uno, saben los tiempos que tienen para responder, y de acá para adelante los micrófonos de todos nosotros van a estar abiertos, así que puede haber alguna interacción también. Empiezo preguntándole, doctora Sosa, usted marcó allí 2 cosas que me llamaron la atención. Una, dijo que no es digno esta forma de morir por eutanasia. Y lo otro, la mitad de la población no tiene derecho o no puede acceder a cuidados paliativos. Entonces, esa parece también es una alternativa que están planteando un poco renga. Exactamente es así. Lamentablemente, el 50% de los uruguayos solamente tiene acceso a los cuidados paliativos y, repito, menos de ese porcentaje tiene cuidados paliativos de calidad. Existe en este momento una ley de cuidados paliativos que tiene media sanción parlamentaria, que hace meses está
en la Comisión de Salud del Senado y bueno, no ha sido valorada. Esperemos que pronto ese proceso transcurra lo más rápidamente posible para que este derecho humano, que es fundamental, que son los cuidados paliativos, sean universales y no solamente se salga la ley, sino que se reglamente y se instrumente para que todos los uruguayos tengan acceso a cuidados paliativos. Hoy no todas las mutualistas entonces ofrecen cuidados paliativos, o no todos los hospitales ofrecen cuidados paliativos. No todos los... ¿Es un tema de dinero entonces? ¿El que tiene plata paga y los tiene? Bueno, a ver, sin duda que es un tema económico porque los profesionales trabajan por un salario. La medicina es un apostolado, pero las cuentas le llegan a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos los asistentes sociales. Sin duda que hay un tema económico que de todas maneras cualquier gestor de salud que esté involucrado en el tema sabe que los cuidados paliativos ahorran al sistema sanitario miles de dólares, porque evitan consultas de emergencias móviles, evitan internaciones innecesarias, procedimientos y tratamientos que ya no están adecuados a ese paciente. Gracias. Y doctor Preve, lo mismo una pregunta para usted. Usted estaba marcando, nos guía a dignificar la vida, pero acá es cierto, se habla de que alguien... Para usted es un derecho que la persona diga no quiero vivir más, no aguanto más, no quiero vivir más. Pero también le quiero preguntar, y aprovecho, ustedes están formados para, ustedes los dos, ¿no? Los médicos, están formados para salvar gente, para curarnos. Y acá tienen que dar una inyección, supongo que es, que termina con la vida de la persona. Ahí hay un dilema. Bueno, sí, la medicina avanza con las sociedades. Nosotros estamos formados para salvar, para acompañar, para ayudar. De hecho, la enorme mayoría del tiempo lo dedicamos justamente a prevenir enfermedades, a curar enfermedades, a tratar enfermedades, a intentar rehabilitar cuando hay secuelas, pero también la medicina, cuando no puede ofrecer, tiene que acompañar, tiene que ayudar. Y acá hablamos en realidad de una situación donde la persona que está sufriendo de una forma insoportable y la medicina ya no puede no puede garantizarle que le está calmando un sufrimiento, que tiene una enfermedad insoportable. Todos hemos tenido familiares, conocidos, amigos en diferentes circunstancias y quienes trabajamos en neurología o en diversas especialidades tenemos muchos pacientes. Esos pacientes que transitan, muchos de ellos por cuidados paliativos, también tienen que tener el derecho de poder decir esto para mí ya es insoportable, ya no es vida, como ha pasado en algunas circunstancias y hoy no tienen ese derecho a poder decir hasta aquí llego porque para mí esto ya no es digno, no puedo tragar, no puedo respirar por mí mismo, no me puedo mover, no me puedo asear, está el dolor físico, está el sufrimiento, el dolor existencial, como todos nosotros somos lo que hicimos en la vida y también cómo se sintetiza la vida tiene que ver con cómo vamos a quedar en la memoria de los demás. Y también es dignificar la vida cuando una persona dice hasta acá llegó y tendríamos que poder ofrecerle esa libertad de decidir, ese derecho. Gracias. Puede hacer una pregunta ahora usted al doctor Preve. ¿Los ciudadanos tenemos ese derecho de decir hasta acá llegué porque hasta acá llegó la medicina también? Por supuesto que tenemos derecho. A ver, la medicina, hay que desterrar el dicho ese que tienen muchos colegas en necesito donde que nos le dice pregunte a Preve usted. En este tramo la idea era que ustedes podían intercambiar preguntas. Yo simplemente tiro ahí una idea, pero si tiene una pregunta... A mí me gustaría preguntarle, sí, al doctor Preve, que habla de libertad y de derechos, en un país en donde nosotros tenemos ya hace varios años una ley de voluntad anticipada que garantiza a los ciudadanos de este país a tener la libertad y la autonomía de decir, estando sano o estando enfermo, quiero que se me hagan tales o me niego a realizarme tales procedimientos o tratamientos, existiendo ojalá pronto, cuidados paliativos universales, en donde sabemos que podemos controlar la sintomatología en todas las esferas de la persona, física, social, psicológica, emocional y espiritual. ¿Realmente no estamos garantizándole la libertad y el derecho a las personas a transitar la enfermedad y el proceso de morir con dignidad? Tiene 2 minutos para responder. Perfecto. Bien, a ver, creo que la ley de voluntad anticipada, que ya tiene 13 años,
fue una excelente ley en nuestro país que se quedó corta en la ampliación de derechos, que trata de alguna forma empoderar a los usuarios, empoderar a los pacientes en no escalar en medidas terapéuticas, en declarar su voluntad de ante determinadas circunstancias que, bueno, básicamente para que se entienda, la medicina no haga esfuerzos inútiles para mantener con vida cuando ya se sabe que ese proceso en realidad indefectiblemente va a llegar a la muerte. También el Uruguay ha desarrollado en los últimos años cuidados paliativos que de alguna forma se quedan cortos en la cobertura, es verdad, pero también si uno nos compara regionalmente, se ha avanzado bastante en la cobertura y hay asimetrías, hay inequidades y obviamente que esas inequidades tienen que obviamente corregirse. Con una ley o con más presupuesto, en realidad hay que invertir en cuidados paliativos y no necesariamente con una ley. Pero hay circunstancias en que la adecuación al esfuerzo terapéutico que nos permite la voluntad anticipada o los propios cuidados paliativos no dan respuesta a todas las enfermedades, a todas las situaciones de enfermedades incurables, no dan respuesta muchas veces a ese sufrimiento que, bueno, la medicina a veces llega hasta determinados lugares, el abordaje interdisciplinario llega hasta determinados lugares y hay personas que quieren decidir porque en realidad acá lo que importa es la autonomía de la decisión de esa persona. Es decir, hasta aquí llego y hoy no tienen la posibilidad de decidir y los hacemos obligatoriamente transitar por procesos que para ellos, en su concepción de la vida, son indignos. Por lo tanto, la medicina debería ampliar un poco la cabeza, como se dice actualmente, y estar un poco más cerca, empatizar un poco más, no con lo que piensa el médico, sino con lo que piensa esa persona que está sufriendo y en un acto de extrema empatía también habilitar la eutanasia en una integralidad de los cuidados al final de la vida y la dignidad al final de la vida. No, usted capaz que no cree mucho en los cuidados paliativos. Sin dudas que sí. ¿Usted cree? Sí, Bien. creo, los defiendo y los he defendido en todos los ámbitos que corresponde y creo que son un aporte central que tenemos en nuestro día a día como profesionales. ¿Puede hacer una pregunta en este tramo a nuestra invitada? Bueno, primero que obviamente los cuidados paliativos y la eutanasia no son cuestiones contradictorias. Existen en países, existen en estados donde conviven, donde de alguna forma también la mayoría de los paliativistas son quienes practican la eutanasia en Bélgica, en Holanda. Los mejores cuidados paliativos de Estados Unidos, en Washington y en Oregon, son en lugares donde el suicidio médicamente asistido es legal. 2 de los 4 de los mejores cuidados paliativos de Europa suceden en Bélgica y en Holanda, donde la eutanasia es legal. La pregunta que me gustaría hacerle, la sedación paliativa es un camino final para enfermedades incurables y en su etapa final. ¿En qué circunstancias y quién toma la decisión de la sedación paliativa? Es consensuado con el paciente y con la familia, la sedación paliativa. De todas maneras es una indicación médica, por lo tanto, obviamente es el médico quien ofrece ese acto médico, esa indicación médica, pero es consensuado con el paciente y familia. El paciente tiene que tener, y eso es lo que la decisión es médica. Sí, exactamente igual que la de la eutanasia. La decisión de la eutanasia es médica. El paciente la puede solicitar. Ahora, quien decide si es aplicable o no es aplicable es el médico. Si esos dos médicos que habla la ley... El médico da las garantías. Decide garantías, pero no una ley en donde yo te pregunto dónde están las garantías de esa ley, en donde no existe ninguna garantía. Pero en realidad el paciente pide el proceso. Pero la sedación paliativa es una indicación médica. ¿Requiere un consentimiento escrito para la sedación paliativa? No. Es una indicación médica. Perfecto. No requiere ningún consentimiento. El consentimiento sí puede ser implícito o explícito, porque la sedación paliativa se administra en un paciente que está con un sufrimiento insoportable, en donde agotamos todos los procedimientos para tratar de que ese síntoma no lo tengamos. El problema es darle el poder a las personas que están sufriendo y no tener el poder. Lo tiene, porque es algo que durante todo el proceso que está en cuidados paliativos se habla y se consensúa eso. Perfecto. Y tenemos que hacer una pausa, pero ¿cree que debería haber un consentimiento también del paciente
para cuidados paliativos para decir yo quiero que hagan esto? ¿O es una decisión, como usted dice, del está médico y la familia? Implícito o ¿Está implícito? Exactamente, totalmente. Tanto con el paciente como con la familia. En este proyecto de ley parece que los individuos somos islas, no tenemos familias. La familia no está involucrada en absolutamente ninguna parte de este proyecto. Es solamente el individuo, y el individuo con un órgano enfermo, sin tener en cuenta también las otras dimensiones del ser humano. Vamos a seguir. Tenemos que hacer una pausa muy breve nada más y volvemos en este debate sobre eutanasia con la doctora Alejandra Sosa y el doctor Federico Preve. No se vayan, por favor. Informa te da todas las pautas para una vida mejor. Medicina, nutrición, deporte. El magazine de salud de la Dolce Vele. Informa. Jueves a las 23:30 en Canal 5. Es una pieza tan delicada. Es como transportar una joya. Sí, más o menos, sí, porque es muy delicada. Entonces cuando sale del horno está muy endeble. El autor del mejor panetone de la región es un matemático uruguayo al que se le resiste el postre chajá. Este lunes en Historias Propias, Marcelo Cherminara. Aprendemos con los mejores. El palo de la yerba mate, entre las cosas más interesantes que aporta, es estructura, es como el esqueleto de la yerba mate. Es el que me va a permitir mantener todos los demás componentes, hoja fina, hoja gruesa y polvo, en armonía para que, como es un efecto de dilución, todos los demás puedan mostrarse de buena manera. Catadores. Domingo a las 11 en Canal 5. Informa te da todas las pautas para una vida mejor. Medicina, nutrición, deporte. El magazine de salud de la Dolce Vele. Informa. Jueves a las 23:30 en Canal 5. Todos los martes y los jueves nos encontramos con ustedes para compartir los temas más diversos, tan diversos como el mundo. Un espacio para el análisis. Los esperamos martes y jueves a las 20:30. Aquí en la televisión pública Canal 5. Conciencia Vial está en Canal 5. Convencidos de que la responsabilidad en el tránsito es responsabilidad de todos. Conciencia Vial. Domingos a las 20:30. Temporada de estrenos en Canal 5. Te invito a conocer cómo fue la última gira del Zorzal Criollo por Montevideo. La ruta de Gardel. Acá, por Canal 5. Si supiera. Y bueno, él viene a hacer una gira muy linda a Montevideo. Llega el 29 de septiembre de 1933. Estuvo presente en el Teatro 18 de Julio. Y estaba abarrotado el teatro. La gente invadía el 18 de julio. Un éxito extraordinario, el 18 de julio tremendo. La ruta de Gardel en Uruguay. Sábado a las 22 en Canal 5. Todo un país conectado. Modo País. Para ponerte al día con la actualidad de todo el Uruguay. Con la conducción de Leonardo Lorenzo y Soledad Cejas. Y la participación de Diego Domínguez. Modo País. De lunes a viernes a las 9 en Canal 5. Hay cosas
populares, digamos, de comida callejera, ¿no? Que son excepcionales y que tienen hay muchos cocineros que salen a comer en la calle para encontrar inspiración. El autor del mejor panetone de la región es un matemático uruguayo al que se le resiste el postre chajá. Este lunes, en Historias Propias, Marcelo Charminara. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con dos médicos, Alejandra Sosa, Federico Preve, debatiendo sobre eutanasia. Hay pocos países en el mundo, si se quiere, donde se puede llevar adelante de forma legal esta práctica. Yo tengo 7 países. Hay también algunos países donde parcialmente lo tienen. Por ejemplo, Estados Unidos en algunos estados está permitido, en Australia también. Los países son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia de 2015, Canadá desde el año 2016, Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda lo sometió a referéndum, por ejemplo, y España, país católico, además, porque acá se conjugan varios elementos, ¿no? Hay creyentes, hay religiones, hay puntos de vista filosóficos, estructura política, y está la visión técnica también, que es la que estamos tratando de analizar con nuestros invitados. Quería preguntarle, empiezo por usted, Preve, porque en Uruguay hay un código de ética médica que es ley, y ahí estaría prohibida la eutanasia. ¿Cómo es la parte, y está el juramento hipocrático también que hacen los médicos, lo siguen haciendo, ¿no?, cuando se reciben? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el código de ética? ¿Qué pasa con el juramento hipocrático? ¿Qué pasa ahí con el médico? Bien, faltó Suiza, ahora estábamos hablando fuera de... Suiza no lo tengo. Bueno, está bien, puede ser. Era el 8º país que faltaba. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con la ética médica? Bueno, los códigos de ética son cuerpos vivientes, van cambiando con las sociedades a medida que avanza la tecnología. Bueno, ahora con la fertilización in vitro, con los vientres subrogados, o sea, los códigos de éticas, y en nuestro caso el código de ética médico, pero bueno, los hay en diferentes profesiones, en la abogacía, en el periodismo, que van cambiando continuamente. De hecho, se dice que una de las prácticas razonables es modificarlo cada 4 o 5 años de acuerdo a los avances sociales. Por lo tanto, son códigos que sufren modificaciones con los avances tecnológicos o con el propio avance de la ciencia. Sobre lo que tú mencionabas, bueno, 2 puntos. Uno, en el 2019 en Georgia, la Asociación Médica Mundial, en su declaración, quita de la definición de eutanasia, que es contraria a la ética médica. En la definición de eutanasia, previo al 2019, decía explícitamente que era contrario a la ética médica, se quita eso de la definición. Aún así, la Asociación Médica Mundial, quitándolo de la definición, se menciona contraria como organización, pero deja en libertad a sus países. Bueno, pero en Uruguay es contraria. Ahora voy. En Uruguay, el artículo 46 del Código de Ética dice que la eutanasia es contraria a la ética médica, pero el Código de Ética tiene varias inconsistencias. Primero, que como Código de Ética tiene carácter de ley, y esto es una inconsistencia que el Colegio Médico ya lo está discutiendo porque son normas distintas. Y segundo, que el artículo 46, por ejemplo, es contrario con la ley de voluntad anticipada, porque habla de la eutanasia pasiva, que es justamente la adecuación del esfuerzo terapéutico, y eso ya no se dice más así, por lo tanto es incongruente con la propia ley actual. Y bueno, sí, sería... Habría que ayornar el Código de Ética. Si se legisla, hay que ayornar el Código de Ética Médica, y para eso hay que plebiscitarlo dentro del colectivo médico, más allá de que el Código, hay un consenso que tiene que dejar de ser una ley, porque no tenemos que pedir permiso, digamos, a los legisladores, y los legisladores no pueden estar coaccionados por un poder corporativo tampoco. Bien, gracias. Y doctora Sosa, en el proyecto de ley que se debate está el tema de la objeción de conciencia, o sea, los médicos, usted si está en contra, no tendría, digamos, que tomar la decisión de llevar adelante esta práctica. ¿No alcanza eso para usted, por ejemplo? No, por supuesto que no alcanza. Bueno sería que no hubiera la objeción de conciencia y que ahora los médicos estuviéramos obligados a
matar a un paciente. La objeción de conciencia existe en todos los países en que está legalizado la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, pero no, a mi modo particular de ver, no me alcanza en absoluto. Yo podré usar la objeción de conciencia y no acceder a quitarle la vida a un paciente a su pedido. Pero creo que eso no le hace bien a la comunidad médica, no le hace bien a la sociedad. El mayor signo de civilización que tiene una sociedad es el cuidar y el acompañarse mutuamente. Eso lo perdemos con la eutanasia. Y el cuidado paliativo no es de todas formas un poco extender la vida y el dolor sabiendo que el final ya está marcado por los conocimientos que tienen ustedes, digo, ¿no? Sí, sí, está bien. Y es un mito que normalmente hay sobre los cuidados paliativos. Lamentablemente es un mito. De ninguna manera. Los cuidados paliativos ni alargan la vida ni la acortan. Eso es uno de los principios básicos. Alivian, acompañan hasta el final de la vida de la persona, porque la vida de esa persona siempre es digna. Por lo tanto, de ninguna manera los cuidados paliativos acortan absolutamente nada. La diferencia fundamental entre la sedación paliativa y la eutanasia, que mucha gente la confunde, es que la sedación paliativa elimina el sufrimiento de la persona. La persona después fallece por la evolución de su enfermedad o por la complicación que no pudimos tratar, y damos dosis de medicación que son adecuadas para lograr la disminución de la conciencia. Con la eutanasia se administran dosis letales para matar al paciente, no para eliminarle el sufrimiento. Son cosas totalmente diferentes. Puede preguntar ahora. Bien, voy a leer brevemente la declaración de la Sociedad de Cuidados Paliativos Flamenca de Bélgica, donde dice: los cuidados paliativos y la eutanasia no son ni opciones alternativas ni se oponen la una a la otra. Cuando un médico está listo para aceptar la solicitud de un paciente que, a pesar de recibir el mejor tratamiento posible, continúa experimentando la vida como insoportable, entonces no existe ninguna brecha entre los cuidados paliativos proporcionados antes y la eutanasia que se aplica ahora, más bien lo contrario. En tales casos, la eutanasia forma parte de los cuidados paliativos que el médico y el equipo sanitario proporcionan a la paciente y a sus seres queridos. ¿Qué opina la doctora con respecto a los cuidados paliativos integrales según esta declaración? Qué suerte que vivo en el Uruguay y que en nuestro país eso no ocurre. No estoy de acuerdo. Los cuidados paliativos ni son complementarios, ni son una alternativa, ni van de la mano de la eutanasia, ni irán nunca. ¿Pueden coexistir? Por supuesto que pueden coexistir. En todos estos países que nombramos y que existe la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, coexisten, ¿Y cómo de hecho, explica que pero no van de la los mano? mejores cuidados paliativos de Europa y en los estados de Washington y Oregon, que tienen los mejores cuidados paliativos de Estados Unidos, son los propios cuidadores del final de la vida y médicos que hacen los paliativos, quienes practican la eutanasia, donde además la eutanasia ya transcurrió casi el 80-90% de los pacientes que solicitan, ya transcurrieron por los cuidados paliativos integrales de alta calidad. ¿Cómo explica eso? Ese es un concepto que tú transmitís y yo te lo he escuchado muchísimas Es lo veces. que sucede. A mí no me consta. Son las estadísticas empíricas internacionales. Y no son los paliativistas los que aplican la eutanasia. En la mayoría de los casos, quienes aplican la eutanasia son anestesistas y médicos internistas, pero no son los paliativistas. Habrá casos en que hay paliativistas y en nuestro país deben existir algunos paliativistas que están de acuerdo, pero yo no manejo la misma información que tú y no me consta, y he estado en varios de esos países. En Bélgica, por ejemplo, el 60% de los casos es un médico paliativista que toma la decisión en el proceso de eutanasia en conjunto con el paciente. Y, por ejemplo, en Oregon el 90% de los pacientes que solicitan el suicidio asistido ya transcurrieron por cuidados paliativos de calidad, el 72% en Bélgica. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cuidados paliativos? ¿O es un checklist en donde lo que se hace es decir, pasaron por cuidados paliativos? ¿Transcurrieron cuánto tiempo? Y no tengo la información acá, pero ya transcurrieron. Pero entonces no. Lo válido es estar en una unidad de cuidados paliativos y tener una relación de confianza con el paciente para que el paciente se vea beneficiado de cuidados paliativos. La decisión es del paciente, no es del médico. Es un tema como en la eutanasia. Le pregunto a los dos que tienen, y es su turno para preguntar ahora, pero me quedé con la duda, ustedes que tienen experiencia además en los sanatorios, en los hospitales, en cuidados paliativos, ¿cuánto tiempo está una persona? ¿Hay algún promedio establecido más o menos? Sí,
como bien señaló el doctor Preve, la medicina cada vez avanza más, entonces enfermedades que antes, por ejemplo, yo tengo 20 años de oncóloga, cuando yo me recibía de oncólogo, pacientes que tenían una sobrevida de 6 meses, hoy con el avance que ha tenido la oncología, con tratamientos moleculares, inmunológicos, viven muchísimos años. Gracias. ¿Puede hacer una pregunta al doctor Preve? ¿Cómo no? Yo, una de las preguntas que me gustaría hacerle al doctor Preve es, en nuestro país, en donde lamentablemente tenemos una altísima tasa de suicidios, en donde el Estado ha implementado políticas para tratar de disminuir esas tasas de suicidio que evidentemente no los ha logrado. Todos los días vemos casos lamentables de pérdidas de vida a través del suicidio. La eutanasia y el suicidio médicamente asistido, ¿es oportuno en un país en donde no hemos podido disminuir la tasa de suicidios? Bien, Alejandra. Tiene 2 minutos, doctor, para responder. Sí, quiero hablar de y otros mitos que hablan quienes se oponen a la eutanasia. Particularmente me parece importante. Voy a señalar 2 cosas. Primero, que las causas de los suicidios generales son muy distintas que las solicitudes de eutanasia ante una enfermedad con un sufrimiento insoportable y donde la medicina ya no tiene más nada para hacer en un sistema que ya está estipulado con 2 opiniones profesionales distintas y un sistema de garantías en donde está la garantía jurídica y la garantía científica. Por lo tanto, no teniendo causas comunes y además sin causas comunes, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. Los suicidios generales en Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo, que son 3 países que tienen la eutanasia y el suicidio asistido legalizado, han disminuido en los últimos 20 años de forma dramática. Y la eutanasia se ha aplicado porque obviamente han obtenido ese derecho y no tiene en absoluto nada que ver, ni causas ni evidencia empírica que vayan de la mano. Por lo tanto, son discusiones totalmente por carriles distintos. Una de las cosas que mencionaste tú hoy, que es otro de los mitos cuando se habla de esto. La mayoría de las personas religiosas en Uruguay se ha expresado en encuestas favorables a la eutanasia, favorables a tener la libertad de decidir sobre su propia vida en el final. Opiniones de rabinos judíos, opiniones de maes umbandas, opiniones de testigos de Jehová, opiniones de metodistas, han opinado en todo este proceso de discusión muy serio, muy profundo y muy responsable que se ha dado la sociedad uruguaya en estos últimos 3 años. El cardenal Sturla está en contra. A eso iba. Todos han opinado a favor. Y bueno, y hay algunas personas que son representantes que en realidad hablan en contra de la enorme mayoría de quienes dicen representar, que son las personas católicas, pero la mayoría de las religiones en este país se ha expresado y ha quedado aislado algún representante de la Iglesia Católica. Gracias. Vamos, ya se nos pasó volando el tramo que teníamos previsto, esta media hora de la entrevista. Estamos en los debates sobre eutanasia y nos quedan las exposiciones finales. Se sortearon también quién iba a empezar a dar su mensaje final, su exposición final. Tienen 2 minutos cada uno, ahora sí, con micrófonos cerrados. Y empieza usted, doctora Sosa, la escuchamos. Muchas gracias. Yo sostengo y reafirmo que la respuesta más urgente y más adecuada para afrontar el sufrimiento insoportable en aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica e incurable es el acceso universal a los cuidados paliativos. De esa manera vamos a estar dándole respuesta a la sociedad continuaremos con buenas prácticas médicas, no afectaremos la relación médico-paciente como este proyecto de ley va a provocar y vamos a asegurarle al paciente que cursa una enfermedad crónica, incurable, que va a estar acompañado en su proceso de enfermedad y en su proceso de morir. Va a poder dar un cierre a su círculo vital acompañado y vamos a poder darle la opción para que diga perdón,
agradezca, se pueda despedir en paz y muera de forma natural, no a manos de un médico. Los médicos no realizamos ni estudiamos nuestra profesión para quitarle la vida absolutamente a nadie. Prevenimos, diagnosticamos, tratamos y hay pacientes que son incurables, pero ningún paciente es incuidable. Gracias, doctor. Su mensaje final, 2 minutos también. Bien. Me gustaría, entre tanto ida y vuelta, por lo menos un proceso reflexivo. ¿La vida en realidad es sagrada o la vida nos pertenece a nosotros? ¿Nosotros podemos negarle el derecho a otra persona? ¿Con qué derecho podríamos hacerlo? Poderle otorgar ese derecho y esa libertad a que haga síntesis de su vida, ¿también no es un poco dignificarnos a nosotros mismos? Bueno, eso son cuestiones que quienes militamos por esto y lo entendemos como un derecho y entendemos que esto trata de una cuestión que es muy personal, personalísima diría, y desde el punto de vista profesional, de un acto extremo de empatía. ¿Por qué no llamarlo de amor? Porque en realidad uno se tiene que despojar de todas sus propias creencias y aceptar en determinadas circunstancias lo que piensa el paciente y no imponer en ese paternalismo médico de que muchas generaciones por lo menos ya estamos cansados. Nos parece que hay un cambio en el eje del poder. Acá se empodera al paciente, se empodera la autonomía que tienen las personas a decidir sobre su vida. Nos parece que es un cambio muy positivo, que es un cambio humanitario. Obviamente que hay que potenciar los cuidados paliativos, pero hay que darle la posibilidad a muchas personas de que hagan síntesis de esa vida y que soliciten la eutanasia si así lo consideran. Esto no obliga a nadie, como dije, y se trata también de el respeto. Del respeto de lo que yo pienso por parte de ustedes y de lo que ustedes piensan por parte de mí. Por lo tanto, también se trata de una libertad de elegir en un contexto de amor entre las personas. Se trata de la libertad de elegir en un contexto de respeto de diferentes visiones de la vida y se trata de la autonomía de cada uno de nosotros en tanto ciudadanos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ambos. De ustedes también les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Ustedes ven que es un tema muy áspero, si se quiere, difícil, pero la calidad de nuestros invitados nos está permitiendo entender un poco más la calidad de los argumentos que ellos manejan. Y mientras los escuchaba estaba pensando en la gente que está pasando por distintos procesos de una enfermedad y tienen esta discusión a mano. Gracias de verdad por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Esto va a seguir. Ya les adelanto que el próximo miércoles tenemos un nuevo debate sobre eutanasia, pero esta vez con una mirada política, porque hay un proyecto que se está discutiendo en el Parlamento, así que va a estar con nosotros el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado, que es uno de los que redactó el proyecto de eutanasia que se discute, y va a estar también con nosotros Rodrigo Goñi del Partido Nacional, uno de los legisladores que se opone precisamente a esa práctica. Que pasen bien.